En el año 1847, en una noche en que la escarcha presionaba su aliento blanco contra las ventanas de Waldorf Hall, el duque estaba sentado en el gran comedor bajo un candelabro que parpadeaba con la luz inquieta de 50 velas. El aroma a carne chamuscada flotaba débilmente en el aire, un silencioso presagio de la vergüenza que aún estaba por despegarse. El duque de Beaterby, recién viudo y famoso por su temperamento, había pasado semanas preparando esta cena, una reunión destinada a reafirmar su lugar entre los pares más observadores de Inglaterra. Sin embargo, cuando se levantaron las cubiertas de plata y la habitación se llenó del murmullo de la expectativa cortés, el primer plato llegó cuajado y pálido, la salsa separada como barniz viejo sobre la porcelana. A la cabecera de la mesa, la mandíbula del duque se tensó. Su reputación de disciplina era casi tan renombrada como su fortuna. Ningún sirviente se atrevía a hablar por encima de un susurro en su presencia. El conde de Pembroke, su invitado de honor, miró el plato con el más leve tic de diversión. Su esposa, la condesa, cuya belleza solo era igualada por su apetito de crueldad, se inclinó hacia su compañera y murmuró lo suficientemente alto para que la sala lo oyera. Parece que el hogar del duque se ha vuelto tan frío como su corazón. Una risa fina se extendió por la mesa, rápidamente sofocada, pero mortal de todos modos. Detrás de las puertas de roble tallado, la cocina era un caos. Clara Hardwell, la cocinera del duque, estaba de pie sobre el plato arruinado con las manos temblorosas. No era joven ni bella en el sentido de moda. Su rostro sencillo llevaba la quieta dignidad de alguien acostumbrada a pasar desapercibida. Las ayudantes de cocina la miraban con pánico, pero ella no dijo nada. Solo respiró hondo, temblando, y susurró: «Tendrá que servir». Las palabras se sintieron como una rendición. Momentos después, el duque entró. Su presencia llenó la habitación antes que su voz. Los sirvientes se congelaron, las cucharas en el aire, las llamas temblando bajo las ollas. «Esto», dijo en voz baja, levantando un cucharón de la salsa cuajada, «es lo que pusiste frente a mis invitados». Su tono era casi calmado, lo cual era peor que la ira. Clara permaneció quieta, las manos apretadas con fuerza en el delantal, los ojos bajos. «Yo, calculé mal el tiempo, su gracia», balbuceó. «¿Calculaste mal?». Dejó la palabra colgando, afilada como vidrio roto. «El carruaje del conde viajó 40 millas bajo la lluvia para cenar aquí». «¿Y tú calculaste mal?». Su garganta se movió como si fuera a hablar, pero no salió sonido. Los ojos del duque, grises como el aguanieve, se estrecharon, no con crueldad, sino con el peso de su propia humillación. Se volvió bruscamente hacia la puerta, donde el mayordomo se demoraba esperando desaparecer en las sombras. «Dile a la señora Harwell que puede irse de inmediato», dijo con frialdad. «Contrataré a una cocinera mejor que tú». Un silencio cayó tan completo que parecía que ni el fuego se atrevía a crepitar. Entonces Clara, con el rostro pálido como una flor, asintió levemente y se movió para pasar a su lado. Al hacerlo, el puño de su manga se deslizó hacia atrás. Lo que el duque vio entonces lo detuvo. Moretones oscuros rodeaban su muñeca como las marcas de grilletes de hierro. No frescos, pero tampoco viejos. Habló antes de pensar. «¿Quién te hizo eso?». Ella se quedó congelada, el aliento atrapado. «Nadie, su gracia». «Soy torpe». Él frunció el ceño. «Eso no es torpeza». Pero ella no quiso mirarlo a los ojos. «Por favor, señor, iré a recoger mis cosas». Y con eso desapareció por la puerta lateral hacia el corredor, dejando solo el eco de sus pasos suaves y el olor a humo. El duque permaneció allí un largo momento, el sabor de sus propias palabras amargo en la boca. A su alrededor, los sirvientes se movían con incertidumbre. Los despidió a todos y regresó al comedor. Los invitados, sintiendo el frío en el ambiente, llenaron el silencio con conversación frágil. La condesa levantó su copa, los ojos brillantes. «Qué lástima», dijo dulcemente. «Que su casa carezca del toque femenino que una vez tuvo». El duque no respondió. Se sentó de nuevo y soportó el resto de la noche en silencio.
Cada palabra cortés de sus invitados era otra aguja en la tela de su compostura. Cuando por fin las velas se apagaron y los carruajes partieron hacia la niebla, subió solo la gran escalera. Los retratos de sus antepasados lo observaban desde las paredes, hombres y mujeres de postura impecable y autoridad fría, cada uno pareciendo juzgar su fracaso. En su estudio, se sirvió una copa de brandy y miró el fuego hasta que las llamas se borrosaron. Pensó en las manos de Clara, rojas del trabajo, endurecidas por años de labor, y en aquellos moretones. No eran las marcas de una caída descuidada. Hablaban de restricción, de crueldad infligida con propósito. La realización lo inquietó más que cualquier insulto del conde. A medianoche, la casa estaba en silencio, salvo por el viento contra las ventanas. El duque se levantó, incapaz de descansar. Caminó hacia los aposentos de los sirvientes, un lugar al que nunca había entrado sin necesidad. El estrecho corredor olía ligeramente a jabón y lino húmedo. Encontró la puerta de la cámara de la cocinera entreabierta. Dentro, la pequeña cama estaba perfectamente hecha. El baúl a sus pies estaba abierto pero vacío. Sobre el tocador, un solo pañuelo yacía doblado junto a una vela a medio quemar. Ella se había ido, desvanecida en la noche, dejando nada de sí misma salvo una leve impresión de presencia. Durante un largo rato permaneció allí, las manos a la espalda. En su pecho, una extraña inquietud se agitó, algo que se sentía como remordimiento, pero llevaba el filo más agudo de la curiosidad. ¿Quién era ella realmente? Esta mujer callada que nunca levantaba la mirada y sin embargo soportaba su dolor sin queja. Apagó la vela y se alejó, la pregunta siguiéndolo como un fantasma por la escalera. Afuera la nieve comenzó a caer, suave e implacable, cubriendo el camino de grava y las huellas de la cocinera que había huido. En los corredores vacíos de Waterhall, el duque de Beaterbe se detuvo frente a la puerta de su cámara, oyendo de nuevo su propia voz en el silencio: «Contrataré a una cocinera mejor que tú», y se preguntó por primera vez en años si había hablado como un hombre en absoluto. A la mañana siguiente, el duque de Beaterbe despertó antes del amanecer, su sueño interrumpido por el recuerdo de aquellos moretones. El fuego en su cámara se había consumido, sus brasas brillando como el débil corazón de una pregunta sin resolver. Se dijo a sí mismo que era una cuestión de disciplina, de responsabilidad hacia quienes estaban bajo su mando. Sin embargo, cuando llamó a su mayordomo, las palabras que salieron traicionaron una urgencia distinta. ¿Ha regresado la señora Harwell? El mayordomo dudó, los ojos bajos. No, su gracia. Sus pertenencias se han ido. Una de las criadas dijo que partió antes del amanecer, llevando solo un pequeño paquete. La expresión del duque se endureció, pero por dentro algo flaqueó, una inquietud que ninguna marea podía calmar. Para el desayuno la casa ya estaba viva de susurros. Los sirvientes tienen el don de construir historias a partir del silencio, y el cuento de la cocinera desaparecida viajó desde la despensa hasta los establos antes de que dieran las 9. El duque casi podía sentir la especulación respirando a través de las paredes mientras pasaba. A la cabecera de la mesa, el té intacto enfriándose a su lado, abrió los periódicos de la mañana, pero no vio nada de las palabras impresas. Su mente reproducía el leve temblor de la voz de Clara, la forma en que se había estremecido como si la hubieran golpeado mucho antes de que él hablara con ira. Esa tarde, su valet, un hombre discreto llamado Ellis, le trajo un fragmento de verdad. Si le place a su gracia, comenzó con cautela, el cochero que condujo a la señora Harwell la semana pasada creía que una vez trabajó en Ashcombe Hall. El nombre despertó un leve reconocimiento. Ashcombe, el duque levantó la mirada. La finca de Lord Harwood. Ellis asintió. Sí, su gracia. Aunque ella nunca habló de ello, algunos del personal sospechaban que se fue en apuros. Pensé que era mejor que lo supiera. El duque lo despidió, pero la información se negó a asentarse en silencio. La reputación de Lord Harwood había sido durante mucho tiempo objeto de un silencio elegante, el tipo de silencio que ocultaba la crueldad detrás de la riqueza. Un pensamiento no solicitado llegó al duque. ¿Y si los moretones se hubieran ganado allí?
¿Y si la mujer a la que había despedido tan bruscamente hubiera huido de algo mucho más oscuro que la incompetencia? Al anochecer, el duque salió solo a caballo. El campo se extendía ante él, los campos envueltos en niebla, los setos brillando con escarcha. Cada golpe de casco resonaba como una pregunta que no podía responder. Su caballo lo llevó por el camino hacia la parroquia más cercana, donde el rumor pudiera haber encontrado asiento. El vicario, un hombre amable de fe sencilla, lo recibió con sorpresa. Su gracia honra mi humilde iglesia. ¿Cómo puedo servirle? El duque habló con claridad, aunque no sin vacilación. Busco a una mujer, una sirvienta, quizá llegada recientemente. Su nombre es Clara Hartwell. El vicario frunció el ceño pensativo. Ningún nombre hacía llegado a mis oídos, aunque una mujer vino buscando trabajo en la escuela parroquial ayer. Dio su nombre como señora Hall. El aliento del duque se detuvo. Descríbala. De vestimenta sencilla, callada, con ojos que miraban a todas partes menos a uno, dijo el vicario. Un alma gentil, diría yo, aunque cargada de preocupaciones. Esa noche el duque se encontró fuera de la pequeña escuela de piedra al borde del pueblo. A través de la ventana escarchada la vio inclinada sobre una mesa, enseñando a un niño a escribir. Sus mangas estaban arremangadas con cuidado hasta el codo, y los moretones se desvanecían ahora, sombras pálidas de lo que habían sido. Durante un largo rato permaneció allí en el frío, inseguro de si debía perturbar la paz que ella parecía haber construido en su ausencia. Pero entonces ella levantó la mirada, sintiendo quizá que la observaban, y su mirada se encontró con la de él a través del cristal. No se sobresaltó ni huyó. En cambio, dejó la pluma y abrió la puerta. No debió haber venido, dijo suavemente. Su voz era calmada, pero sus ojos traicionaban un destello de miedo. Vine a ver que estuviera a salvo. Sus palabras sonaron extrañamente ajenas a sus propios oídos. Se fue sin permiso, sin explicación. Ella juntó las manos delante de sí, la luz de la vela suavizando las líneas agudas de su rostro. No tenía derecho a quedarme, su gracia. Usted me despidió. Él dudó. Estuve equivocado. Hablé con ira. Pero hay algo que debo saber. Esos moretones. ¿Quién? Por favor, lo interrumpió, su tono temblando entre orgullo y dolor. No pregunte lo que ya sospecha. El viento presionaba contra la puerta, silbando a través de sus viejas bisagras. Los ojos del duque buscaron los de ella, y lo que vio allí, resignación, resistencia, lo conmovió más profundamente de lo que la lástima podría. No puede permanecer aquí desprotegida, dijo en voz baja. Si quienes le hicieron daño descubren dónde está. No tengo nada por lo que vendrían, respondió ella. Solo mi trabajo, solo la paz. Su desafío envuelto en gentileza lo inquietó. Respiró hondo, forzando la contención en su voz. Entonces acepte mi ayuda. Puede regresar a Beaterbe, no como sirvienta, sino bajo mi protección. Nadie necesita saber su pasado. Una sonrisa débil e incrédula tocó sus labios. ¿Y qué diría el mundo de un duque que protege a su cocinera? El mundo, respondió él, ha dicho cosas más crueles con menos causa. Por un momento, el espacio entre ellos pareció respirar. Luego ella apartó la mirada, las manos temblando ligeramente mientras alcanzaba la vela para apagarla. No puedo, su gracia. No seré la causa de su desgracia. Él quiso protestar, pero algo en su tono se lo prohibió. Ella hizo una reverencia con quieta finalidad y cerró la puerta. A través de lo delgado oyó su susurro de una oración y luego nada. Cuando el duque regresó a Wetherhall, las lámparas ya estaban apagadas. Una carta lo esperaba sobre su escritorio, firmada con letra fina y deliberada. Si valora su nombre y su posición, abandone su búsqueda. La mujer pertenece a Scam. Leyó las palabras 2 veces, luego dobló el papel con cuidado y lo puso al fuego en el hogar. El fuego lo atrapó rápidamente, consumiendo el mensaje hasta que solo quedó un rastro de humo. Permaneció allí mucho después de que las llamas se extinguieran. El eco de su voz aún persistía en la habitación quieta.
Afuera el viento traía el olor a nieve, y en algún lugar más allá de los campos yacía una verdad que ya no estaba dispuesto a ignorar. El aire de Londres pesaba con humo frío y lluvia temprana de primavera cuando el duque de Beaterbe entró al Club Vites, ese santuario pulido de privilegio donde el escándalo nacía en susurros y moría en silencio. No vino por compañía sino por confrontación. Lord Harwood ya estaba allí, recostado frente al fuego con una copa de claret en la mano. Su risa demasiado alta, su confianza la armadura fácil de un hombre que nunca había rendido cuentas. El duque se detuvo solo el tiempo suficiente para quitarse los guantes, cada movimiento deliberado. Harwood, dijo, su voz firme, formal, bordeada de escarcha. Harwood se volvió, la sorpresa parpadeando en su rostro rubicundo antes de que el placer la reemplazara. Beaterbe, el duque viudo nos honra por fin. Empezaba a pensar que el dolor lo había convertido en un recluso. Vengo por negocios, no por placer, respondió el duque. Se trata de una antigua sirvienta suya, una mujer de nombre Clara Hartwell. La habitación se hizo más silenciosa. Los hombres fingían no escuchar. La sonrisa de Harwood se tensó, sus ojos afilándose como una cuchilla. Ah, la cocinera, dijo lentamente, saboreando la palabra. Una criatura problemática. Desagradecida, si la memoria no me falla. ¿Desagradecida? El tono del duque se oscureció. Tengo razones para creer que huyó de su casa por temor a su seguridad. Harwood soltó una risa, un sonido tosco que rayaba contra el aire pulido. ¿Temor? Mi querido duque, los sirvientes son como perros. Gimen cuando se les corrige. Ella se creía demasiado fina para la obediencia. Podría haberle perdonado la insolencia si hubiera mostrado entusiasmo por otras formas de servicio. La mandíbula del duque se tensó. Habla con descuido. Y usted escucha demasiado de cerca, replicó Harwood. ¿Qué es ella para usted? ¿Una cocinera? Nada más. Seguramente el poderoso duque de Beaterbe tiene mejores diversiones que rescatar a criadas caídas. Algo dentro del duque se desplazó. Un calor que no era solo rabia, sino un reconocimiento más profundo de la podredumbre bajo la civilidad que una vez había reverenciado. No volverá a pronunciar su nombre, dijo en voz baja, cada sílaba cargada con el peso del mando. La sonrisa de Harwood flaqueó bajo la fría precisión de esa mirada. Sin otra palabra, el duque se volvió y se fue, el silencio que siguió a su partida más fuerte que cualquier aplauso. Esa noche, Wetherhall estaba en calma cuando regresó, pero la tormenta afuera arañaba las ventanas como una acusación. No encontró descanso. La imagen de la mueca de Harwood y las muñecas moreteadas de Clara se entretejieron hasta que la indignación se convirtió en resolución. Antes del amanecer envió un jinete a Leeds con instrucciones. La señora Harwell debía ser traída de regreso a la finca. Sin argumentos, sin negativa. Cuando llegó 2 días después, pálida del viaje, el duque la recibió él mismo en la puerta. Ella hizo una reverencia, los ojos bajos. No debió molestarse, su gracia. Estaba a salvo donde estaba. ¿A salvo? Repitió él, su voz quieta pero firme, mientras ese hombre viva sin consecuencias. Su mirada parpadeó hacia la de él, cansada. No puede deshacer lo que se ha hecho. No, dijo. Pero puedo asegurarme de que no se vuelva a hacer. Le ofreció refugio bajo la apariencia de necesidad, su casa con poco personal, su habilidad requerida. Pero la verdad yacía más profunda. Ella aceptó solo cuando él juró que ningún daño le vendría de ningún lado, ni siquiera de los chismes de su propia casa. En cuestión de días, el ritmo de la mansión cambió. Los sirvientes se movían de manera distinta, sintiendo algo no dicho entre el amo y la cocinera. El temperamento del duque, una vez legendario, se suavizó en un silencio vigilante. Clara cumplía sus deberes con precisión, su presencia una quieta firmeza que lo inquietaba y lo calmaba por igual. Una noche, una tormenta se desató sobre los páramos, feroz e implacable. La casa tembló con la furia del viento, las contraventanas golpeteando como huesos. Clara permaneció en la cocina mucho después de que los demás se hubieran ido a la cama,
atendiendo el fuego contra las corrientes. Cuando el duque entró, su abrigo húmedo de lluvia, ella se sobresaltó. Su gracia, no debería estar aquí. Y sin embargo, dijo, quitándose los guantes, tampoco debería usted. Miró alrededor de la cocina tenue, el resplandor del hogar, el aroma del pan enfriándose sobre la mesa. ¿La tormenta la mantiene despierta? Es más fácil enfrentar el viento que los sueños que despierta, murmuró ella. Él estudió su rostro, la calmada fuerza que el dolor había tallado en gracia. Dígame, dijo con suavidad, ¿qué ocurrió en Ascam? Durante un largo momento ella no dijo nada. Luego, con un aliento que temblaba entre valor y fatiga, comenzó. Mis padres murieron cuando yo tenía 14 años. Me enviaron a servir a la finca de Lord Harwood. Al principio fue amable, demasiado amable. Elogiaba mi diligencia, mi quietud. Luego llegaron los regalos. Los toques que pretendían parecer paternales. Cuando rechacé sus avances, se volvió cruel. Los moretones que usted vio no fueron los primeros. Su voz flaqueó, pero continuó. Cuando huí, solo pensé en sobrevivir. Cambié mi nombre, mi historia. Había esperado no volver a hablar de ello nunca. La mano del duque se cerró a su costado. Ha soportado más de lo que debería pedírsele a nadie. Soporté lo que muchos soportan, respondió ella suavemente. Pero pocos hombres preguntan para saberlo. Por un momento ninguno habló. El fuego crepitó. La tormenta rugía más allá de las ventanas, y entre ellos colgaba un silencio que se sentía frágil, sagrado. El duque se acercó, bajando la voz. Clara, dijo, su nombre pronunciado sin título por primera vez, reverente como una oración. No estás sola en esta casa. Su aliento se detuvo, los ojos levantándose para encontrarse con los de él. No había pretensión, no había deferencia, solo verdad, cruda e incierta. Ella alcanzó el atizador, removió el fuego como para romper el hechizo, y dijo en voz baja. El mundo no le perdonaría tanta bondad. El mundo, respondió él, su mirada firme, nunca me ha perdonado por menos. El trueno rodó sobre ellos, sacudiendo las vigas. Por un momento pareció que él podría tomar su mano, cruzar ese abismo invisible entre el deber y el deseo. Pero no lo hizo. En cambio, inclinó la cabeza, un soldado retirándose de una batalla aún no perdida. Cuando dejó la cocina, la tormenta comenzó a calmarse. En el silencio que siguió, Clara se presionó una mano contra el pecho, sintiendo el eco de palabras que nunca se había atrevido a esperar. Arriba, el duque se quedó frente a su ventana, la lluvia trazando el cristal como lágrimas inquietas, y comprendió con dolorosa claridad que su desafío apenas había comenzado. El primer aliento de primavera tocó Wotherby Hall con el aroma de la renovación, aunque dentro de sus muros el aire aún temblaba con rumores. La noticia del desafío del duque, su protección de una mujer sirvienta una vez deshonrada, se había extendido de salones a comedores con la velocidad de la malicia. Las invitaciones, antes abundantes, ahora llegaban pocas, y cuando lo hacían, llevaban la cortesía brutal de la obligación. Sin embargo, el duque parecía imperturbable. Pasaba más tiempo en los jardines que en el parlamento, más horas en quieto pensamiento que en compañía, bajo las miradas vigilantes de sirvientes y sociedad por igual. Clara Hartwell permanecía en su casa, no en las cocinas, sino en la pequeña biblioteca donde ayudaba con las cuentas de la finca. Su presencia, aunque modesta, se había convertido en el punto quieto de sus días. Clara soportó el escrutinio con gracia callada. Lo sentía en cada mirada, en cada pausa murmurada cuando entraba a una habitación. Para algunos era una curiosidad, para otros un escándalo en vestimenta sencilla. Sin embargo, nunca flaqueó. El duque no le había pedido nada más allá de honestidad y diligencia, y ella dio ambas sin reserva. Lo que la inquietaba no era el juicio del mundo, sino la bondad que encontraba en él. La gentileza bajo su mando, la forma en que parecía menos un amo que un hombre aprendiendo a vivir sin armadura. Una mañana llegó una carta sellada con el escudo real. El duque la leyó en silencio, su expresión ilegible. Cuando levantó la mirada, Clara estaba en el umbral,
las manos juntas delante de sí. ¿Son malas noticias?, preguntó suavemente. Él dudó. Es un recordatorio, dijo al fin, de que uno puede gobernar fincas pero no las lenguas. El secretario de la reina aconseja que ciertas asociaciones pueden dañar la dignidad de mi título. Sus ojos se encontraron brevemente con los de ella, luego cayeron al papel. Se refieren a usted, Clara. Su rostro permaneció calmado, pero su aliento se detuvo. Entonces debo irme, dijo simplemente. No. La palabra salió con tanta fuerza quieta que ella se estremeció. Él se acercó, su voz baja. No confunde el orgullo con la protección. Si se va, ellos ganan 2 veces. Primero en la crueldad, luego en la cobardía. Ella lo estudió, buscando ira y no encontrando ninguna. Solo el dolor constante de la convicción. ¿Y qué de su nombre? ¿Su posición? Ya ha dado demasiado. Él negó con la cabeza. Un nombre es solo una cadena si uno elige llevarla. Estoy cansado de inclinarme ante hombres cuyo honor se mide por lo que ocultan. En los días siguientes, la finca zumbaba con preparativos para la reunión anual de primavera, una tradición más antigua que el propio duque. Los más distinguidos del campo vendrían a cenar, a chismear, a medir las fortunas unos de otros. Era una oportunidad de reclamar la reputación, de demostrar que Beaterbe aún comandaba respeto. En cambio, el duque tomó una decisión que envió a su casa a un pánico callado. Ordenó que se extendiera una invitación a Clara Hartwell. La noche llegó radiante de luz de velas y música. Los carruajes rodaron por las puertas, sus ocupantes vestidos de sedas y terciopelo. Dentro, el salón de baile brillaba con espejos y candelabros. Pero bajo el brillo, la tensión onduló como una corriente oculta. Cuando Clara entró, cada abanico se detuvo, cada conversación flaqueó. Llevaba un vestido de muselina azul pálido, sencillo, elegante, elegido no para impresionar, sino para preservar su dignidad. Sus ojos se encontraron con los del duque a través de la sala. Él inclinó ligeramente la cabeza, como diciendo, no está sola. Lord Harwood estaba allí, por supuesto. El escándalo lo atraía como la llama a una polilla. Se acercó con una sonrisa que no llegaba a los ojos. ¡Qué encantador!, dijo con tono arrastrado, ver la virtud recompensada en tan generosa compañía. Su mirada barrió a Clara con una mueca. Dígame, mi querida, ¿ha perfeccionado el arte de sazonar las comidas de su amo? ¿O meramente su reputación? El insulto cortó el aire. Antes de que Clara pudiera responder, el duque dio un paso adelante, su expresión tallada en piedra. Confunde el silencio con la culpa, Harwood, y se confunde a sí mismo con un hombre de crianza. Harwood se rió. ¿La defendería ante todo Londres? ¿Arrojaría su rango por una criada de cocina? Arrojaría mucho más, dijo el duque con ecuanimidad, por vivir un día sin vergüenza. Su voz atravesó el salón, firme pero sin alzar. Esta mujer ha soportado su crueldad y la ha llevado con una gracia que usted nunca podría comprender. Si el honor significa proteger a los fuertes, no es nada. Pero si significa defender a los inocentes, lo es todo. El silencio que siguió fue absoluto. Los rostros se volvieron, algunos con admiración, otros con horror. La sonrisa de Harwood se desvaneció bajo el peso de cada ojo que miraba. Sin otra palabra, se dio la media vuelta y se fue. La orquesta, incierta, flaqueó antes de volver a tocar, más suave esta vez, como si la música misma hubiera elegido un bando. Clara permaneció quieta, temblando, sus ojos brillando no de orgullo, sino de incredulidad. No debió haber hecho eso, susurró cuando los murmullos se reanudaron. Debí haberlo hecho hace mucho, respondió él. Más tarde, cuando los invitados se habían ido y las velas ardían bajas, caminaron juntos por los jardines. La noche era fresca, el aire rico con el aroma de las lilas y la hierba nueva. La luna proyectaba un camino plateado a través del lago, y por un momento el mundo se sintió limpio de sus juicios. No le he traído más que problemas, dijo Clara en voz baja. Me ha traído la verdad, respondió él.
Y la verdad es la única herencia que vale la pena conservar. Ella se volvió hacia él, insegura. ¿Y ahora? ¿Qué hará cuando le den la espalda? Él sonrió débilmente. Que lo hagan. He vivido lo suficiente entre estatuas. Prefiero a quienes respiran. Continuaron caminando en silencio hasta llegar a la terraza de piedra bajo el suave resplandor de las linternas. El duque tomó su mano, no con pasión sino con reverencia, como sellando un voto no dicho. Sea lo que sea que el mundo piense. Dijo, sé esto, la compasión no es debilidad. Es el primer acto de valentía. Sus dedos se apretaron alrededor de los de él. Y por primera vez en años, él sintió la quietud de la paz asentarse sobre sí. La noche se extendió vasta y gentil a su alrededor, el horizonte teñido con la más leve luz del amanecer. En algún lugar más allá de los campos, el chisme se levantaría de nuevo, afilado e implacable. Pero por ahora, Weatherhall permanecía en silencio. Una fortaleza no de orgullo, sino de redención. Cuando el primer pájaro cantó en el seto, Clara miró hacia el este. El día está llegando, murmuró. Sí, dijo el duque suavemente, su mirada siguiendo la luz. Y esta vez pretendo enfrentarlo como un hombre sin miedo.